Muy bien, hermanos. Nuevamente, muy buenos días para todos. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a estar el día de hoy considerando la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 43 al 52, tal y como lo leyó nuestro hermano Giancarlo hace un momento. Juan capítulo 1, versículo 43 al 52, que es la última sección del capítulo 1. Hoy vamos a finalizar este capítulo. Y el título que le he dado a este sermón es La soberanía divina en la salvación de los hombres. La soberanía divina en la salvación de los hombres. Leamos lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos allí, hermanos? Dice así la bendita palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba a él, le dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Amén. La última vez que estudiamos el Evangelio de Juan, estuvimos meditando en la sección que inicia en el versículo 35 y se extendía hasta el versículo 42, que recuerden, ese es el tercer día de la narración, porque recuerden que hay 4 días en este primer capítulo. El énfasis de esta sección anterior, cuando el Señor llama a Andrés y a Juan, el evangelista que escribe el texto, tenía que ver con la responsabilidad que los hombres tienen de responder positivamente a las demandas del evangelio. Recuerden que Juan el Bautista les comparte a sus 2 discípulos, Andrés y Juan, sobre quién es Cristo. Les dice: este es el Cordero de Dios. ¿Y qué hacen estos discípulos con esta información? Responden positivamente a ella, creen en Cristo y dejan de ser discípulos de Juan y ahora se convierten en los discípulos de Cristo. Pero no solo eso, el texto nos cuenta además que estos 2 discípulos, con el corazón impregnado de emoción por haber conocido al Cristo que tanto habían esperado, inmediatamente cada uno de ellos sale a buscar a sus respectivos hermanos. Andrés busca a Pedro y Juan busca a Santiago. Y la historia escrita nos dice que Andrés termina llevando a Pedro hasta la presencia misma de Jesús. Lo que ellos querían era que sus hermanos contemplaran la hermosura del Salvador que ellos habían encontrado. Eso es lo que vimos en la sección anterior. Ahora, lo que veremos hoy es que la lista de los discípulos se sigue ampliando. Ya tenemos 4: Andrés, Juan, Pedro y Santiago. Luego hoy esa lista se va a ampliar, y en esa ampliación de la lista, de este reclutamiento de discípulos, el énfasis de esta narración va a recaer en cómo es que la salvación de los hombres es un acto soberano de Dios. Dios soberanamente llama a los hombres para que los hombres vengan en arrepentimiento y fe a estar delante de Él. De hecho, si ustedes son lectores detenidos del Evangelio de Juan, de lo que estamos leyendo, y si lo han leído completo, notarán que Juan una y otra vez le recuerda a sus lectores que en la salvación nosotros no tuvimos nada que ver. Fue Dios quien soberanamente quiso llamarnos a salvación. Ahora, lo anterior, el hecho de que sea Dios quien nos llama soberanamente a salvación, no excluye la responsabilidad humana.
Es decir, una cosa no es excluyente de la otra, porque en el sermón anterior hablamos de la responsabilidad humana. Luego, en esta sección lo que tenemos es un énfasis en la soberanía divina. Miren, por ejemplo, lo que Juan escribe en el capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. ¿Cuántos pueden ir a Dios que Dios no haya llamado? Ninguno. Luego en el capítulo 15, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No, es que yo le di la oportunidad a Diosito. Él estaba tocando las puertas de mi corazón y yo decidí abrirle la puerta del corazón para que él entrara. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor. Yo los elegí a ustedes y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora bien, antes de ir al texto, conviene que nos posicionemos un poco más en el contexto. Por cierto, ya lo hemos estado mencionando. Recordemos que el capítulo 1, del versículo 1 al 18, es el prólogo del libro, con un resumen bien sustancioso. Luego, a partir del versículo 19, inicia una narración de 4 días. En el día 1, recuerden qué es lo que ocurre. A Juan el Bautista lo interrogan los enviados del Sanedrín. En el día 2, ¿qué ocurre? Juan el Bautista presenta a Jesús frente a las multitudes como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego en el día 3, ¿qué ocurre? El Señor recluta a sus 2 primeros discípulos, a Andrés y a Juan, el escritor del Evangelio. Bueno, lo que tenemos hoy es el 4.º día, en donde, como lo mencioné hace un momento, consideraremos la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. De allí que el texto inicia diciendo, el versículo 43, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea. ¿Qué día? El 4.º día. Esta expresión, el día siguiente Jesús quiso ir a Galilea, nos recuerda que Jesús todavía estaba en Betania, al otro lado del Jordán, y lo que nos informa el texto es que él decidió ir a la orilla occidental del Jordán y desde allí continuar su viaje hasta Galilea. Algunos dicen que en los preparativos, algunos comentaristas dicen que en los preparativos del viaje a Galilea es que ocurre lo que vamos a leer a continuación, que el Señor Jesús encuentra a Felipe. Vamos entonces a considerar los eventos del día 4. Yo identifico 5 eventos que ocurren en este día. El primer evento ocurre en el versículo 43 al 44. Jesús encuentra a Felipe. Segundo evento, versículo 45. Jesús encuentra a Natanael. Tercer evento, versículo 46. Los esfuerzos evangelísticos como marca de un verdadero cristiano o discípulo. Cuarto evento, versículo 47 al 49. El poder persuasivo de Cristo para salvar a los hombres. Y quinto y último evento, versículo 50 al 51, la promesa de un conocimiento más profundo de la persona de Cristo. Veamos cada uno, vamos con calma, veámoslos por partes. Primer evento, versículo 43 al 44, Jesús encuentra a Felipe. Leamos la palabra del Señor. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea. ¿Y qué dice que ocurrió? Y Jesús halló, encontró a un hombre que se llama Felipe. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ok. A diferencia de la narración anterior, es decir, de cuando Andrés y Juan se convierten en discípulos, en esta historia no se nos ve, o por lo menos de manera explícita, no se nos ve a alguien que esté motivando a Felipe para que vaya a buscar a Cristo. Más bien lo que nos dice este texto es que fue Jesús quien encontró a un hombre que se llamaba Felipe. Y esta ilustración o esta historia nos deja ver con claridad, mis hermanos, que en la salvación de Felipe, como en la salvación de todos los hombres, el punto de partida no recae en la intención de ninguno de nosotros, sino que recae en la soberana voluntad de Dios. Sin embargo, acá quiero hacer una aclaración, porque digamos, esto es todo lo que dice este punto, pero vale la pena hacer algunas aclaraciones.
Alguno podría pensar que la expresión Jesús halló tiene que ser muy correcta, pues enfatiza la soberanía de Dios. Pero ¿y qué de aquellos casos en los que un tercero es utilizado para compartir el evangelio y que una persona conozca del Señor? Bueno, esto es una contradicción en lo absoluto. ¿Por qué no es contradictorio? Porque recordemos que Dios mismo dispuso que hombres ordinarios como nosotros, comunes y corrientes, compartiéramos el mensaje de salvación para que otros hombres comunes y corrientes vinieran en arrepentimiento y fe delante del Señor. Así que el punto es este: Dios usa a hombres como instrumento para que ellos vayan a Él. Lo que significa eso es que la causa primaria no fue que ese hombre responsablemente haya compartido el evangelio, sino que Dios mandó a que ese hombre responsablemente compartiera el evangelio. Recuerden lo que Juan 15 versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Pero noten también lo que dice Romanos 10:14, hablando de cómo las personas creerán. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Lo ven? El Señor elige, pero en esa elección Él determinó usar lo que se conoce en teología como un medio ordinario para la salvación de los hombres. Y el medio ordinario es la proclamación de la palabra del Señor, el anuncio del bendito evangelio de salvación. En otras palabras, lo que quiero señalar es que aunque un tercero sea el que me comparta de Cristo, siempre debemos tener presente que el tercero no es más que una herramienta, un instrumento en las manos de Cristo, por medio de la cual Cristo está atrayendo a un pecador a que se arrepienta delante de Él. Ahora el texto nos dice que una vez que el Señor encuentra a Felipe, le dice algo. ¿Cuáles son esas palabras que el Señor le refiere a Felipe? Sígueme, Felipe. Le invita a que le siga, lo cual es muy profundo, mis hermanos, pero esencialmente significa que Felipe tenía que renunciar a todo lo que había considerado hasta ese momento como estable, como normal. Su estilo de vida tenía que cambiar sustancialmente a partir de ese momento si es que realmente él quería ser un discípulo de Cristo. Él tenía que dejar todo aquello que alguna vez le había causado serenidad, tranquilidad, confianza, estabilidad. ¿Por qué? Porque ahora era un discípulo de Cristo y tenía que seguirle sin importar a dónde fuera su Señor. Ahora bien, por la forma en la que la narración continúa, uno se puede dar cuenta que en efecto Felipe siguió a Jesús. O sea, él en efecto escucha estas tiernas palabras, esta invitación, y él decide dejarlo todo por seguir a Jesús. Hermanos, en el evangelio de Cristo Jesús es todo o nada. Es todo con el Señor o nada con el Señor. No hay puntos medios. No hay un punto en el que tú te puedas parar y decir: bueno, tengo un pie irrumpiendo los portones celestiales, pero el otro arde en el infierno. Eso no existe. Con el evangelio es todo con Cristo o nada con Cristo. Podemos decir entonces que en Felipe se cumplirían aquellas bellas palabras que el mismo Señor Jesús diría a tiempo adelante, cuando en Mateo 16:24 dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. ¿Saben lo que eso significa? Que seguir a Jesús es más que un acto emocional, mis hermanos. Negarse a sí mismo no significa... Voy a poner un ejemplo que le escuchaba esta mañana al pastor Julián. ¿Alguno de ustedes ha pensado en tener un mejor trabajo del que tiene hoy? Y decir: me gustaría tener un mejor medio de transporte del que tengo hoy. Y cómo me gustaría tener una casa mejor de la que tengo hoy. Y es que el hogar creció, ya tenemos 2 hijos, entonces ya no nos sirve este espacio, está muy pequeñito, necesitamos otro más grande. Y bueno, y Dios le da eso. Y ahora usted tiene un espacio más grande, tiene un mejor carro, una mejor moto y tiene un mejor trabajo. Pero uno, como no se cansa de ambicionar, uno dice: ¿y si tuviera como una finquita?
a descansar el fin de semana. Ay, tan rico que sería eso. No, y bueno, Dios le da la finca. Y usted dice, no, y si yo, imagínese lo bien que me está yendo. Y si yo tuviera una casita en la playa y ver a los niños correr y echarse arenita en los ojos. Divino. Yo pregunto, hermanos, ¿a alguno de ustedes les parece que eso está mal? ¿Pensar de esa forma? Yo pienso que no. O sea, creo que sería extraño no querer uno ver a sus hijos corretear en la arena, ¿sí? O tener un fin de semana de descanso, ¿sí? O tomarse una bebida fría mientras uno escucha cómo las palmas suenan. Bueno, eso no tiene nada de malo. Morir a uno mismo, negarse a uno mismo, significa que si algo de ese plan que yo he planteado para mi vida es contrario a la voluntad del Señor, por más legítimo que parezca, yo debo decir no. Eso es negarse a uno mismo. Felipe se negó a sí mismo, tomó la cruz. ¿Saben lo que eso significa? Perdió toda esperanza de vida en sí mismo. Cuando una persona transitaba por las calles con una cruz a los hombros, ese era un hombre que ya no iba a vivir. Para él ya no había esperanza. Y Jesús dice, bueno, quiero que no tengas más esperanza en ti. Toma tu cruz. Y cuando hayas entonces muerto a ti mismo, te hayas negado a ti mismo y hayas tomado la cruz y perdido cualquier esperanza en ti mismo, entonces sí, ven a seguirme. Y eso fue lo que pasó con Felipe. Ese es el primer acto de este día. ¿Cómo Jesús soberanamente encuentra a Felipe? Viene el segundo acto del día. Jesús encuentra a Natanael. Lean el versículo 45 para que digan, pastor, está equivocado. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. ¿Quién halló a quién aquí? Uno podría decir que fue Felipe el que halló a Natanael. Si no tuviéramos la explicación del tercero que acabo de hacer, uno podría pensar esto. Pero ya sabemos que Felipe no era más que la herramienta, el instrumento que Cristo estaba utilizando para traerlo a él. Y eso va a quedar comprobadísimo en los últimos versículos de esta sección. Jesús mismo estaba utilizando a Felipe para que Felipe trayera a Natanael delante de él. Aquí en este segundo evento se nos muestra, como en el caso de Andrés, que Felipe recuerdan que Andrés no pudo quedarse callado, y Juan tampoco, y salieron corriendo y buscaron a sus hermanos. Bueno, aquí Felipe le pasa lo mismo, no se quedó callado, no pudo guardarse las buenas nuevas de salvación y fue al encuentro de su amigo Natanael y se las compartió. Este instrumento en manos de Dios llamado Felipe vino a ser como aquella luz que se enciende para alumbrar el camino del hombre que camina en oscuridad. Aquel tercero no fue el punto de partida para la salvación de Natanael, pero fue el instrumento que Dios utilizó para que él pudiera venir delante de él. La actitud de Felipe, mis hermanos, esto lo voy a explicar a profundidad en el siguiente punto, pero en todo caso quiero mencionar, la actitud de Felipe es ejemplificante para nosotros y no debe ser ajena a ningún creyente. Todos nosotros, todos aquellos que hemos conocido del Señor, debemos tener ansias en el corazón por compartirle a otros sobre la buena noticia. Fuimos hallados por el Salvador. Ven y conoce al Salvador que hemos hallado. ¿Y esto por qué debemos hacerlo? Porque el Señor así lo determinó. Es su voluntad. Porque es a través de las acciones evangelísticas que realiza la Iglesia de Cristo que la fe se propaga por todo el mundo. Ahora bien, quiero que notemos algo en la forma en la que Felipe habla. Felipe le dice, hemos hallado a Natanael. Noten esto, aparte dice hemos. O sea, ya él se incluyó con los otros 4. Él ya se considera un discípulo y él dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas. Noten, Felipe no está hablándole a Natanael como alguien que le está dando una información novedosa. La forma, de hecho la estructura griega gramatical, es como aquel que le da información a alguien de algo de lo cual ya han hablado previamente. Es como si dijera, ¿recuerdas de quién hemos estado hablando? Aquel que hemos estado esperando, bueno, él me encontró a mí. Y ahora yo quiero que tú lo conozcas a él. Felipe le comunica con entusiasmo a su amigo que ha encontrado a aquel hombre maravilloso,
de quien Moisés había hablado, pero también de quien los profetas habían hablado. Ahora, la expresión Moisés y los profetas es una forma muy judía de decir Antiguo Testamento. Él dice, mira, todo el Antiguo Testamento ha hablado de este hombre, y ¿sabes una cosa? Él me encontró a mí. Fui hallado por el Mesías, aquel que se prometió bajo el antiguo pacto, ese rey glorioso ha salido a mi encuentro. ¿Ustedes pueden entender lo maravilloso de esto, hermanos? Estos hombres habían esperado a Cristo toda su vida y probablemente lo habían tratado de ubicar en todas partes. Y este hombre le dice a Natanael, no lo encontré, él me halló a mí. Fui hallado por Cristo. Mis hermanos, además de lo emocionante que puede parecer este texto, también nos da una gran lección en la forma en la que nosotros debemos acercarnos a las Sagradas Escrituras. Leer el Antiguo Testamento sin identificar a Cristo en la lectura del Antiguo Testamento es una lectura, vamos a decir, ignorante. Ignorante de la persona protagónica, del alma de las Escrituras, que es Cristo. Si se lee el Antiguo Testamento y no se identifica a Cristo en el Antiguo Pacto, es una lectura mutilada. Solamente hubo eso, lectura, pero no se pudo discernir la esencia, la perla de gran valor, el hilo de seda que unía todas las verdades del Antiguo Pacto, que es Cristo Jesús. William Hendrickson, hablando de esto, dice, si no se percibe a Cristo en el Antiguo Testamento, el texto estará cerrado para nosotros, no podremos ver nada. Pero cuando se comprende esta idea, Cristo en el Antiguo Testamento, las Escrituras se abrirán claramente ante nuestros ojos. Ahora bien, este texto nos deja claro, y esto es algo en lo que no vayan a perder esto que voy a decir de mente. Tanto Felipe como Natanael eran conocedores de las Escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, no eran personas ignorantes. Porque Felipe le dice, ¿recuerdas de aquel de quien hemos visto que escribió Moisés, los profetas, en general todo el Antiguo Testamento? Bueno, lo hemos hallado. Noten, está hablando de algo que ellos conocen. De otro modo, Felipe no hubiese citado la ley y los profetas para justificar una verdad que le está comunicando a Natanael. Ahora, a mí me gusta pensar que cuando estos hombres hablaron, por lo menos uno de los dos tuvo que tener en mente algún texto del Antiguo Testamento para justificar lo que estaba diciendo. Es probable que hayan pensado en Deuteronomio 18:15, cuando Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dirá: han hablado bien en lo que han dicho. Noten esto: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Esto qué es? Un anuncio mesiánico, una profecía de Cristo. Ellos estaban esperando a este gran profeta. Y Felipe dice: el profeta me halló, el Mesías me halló. Luego el texto continúa diciendo: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Pero da una explicación, 2 puntos. ¿A quién hallaron? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vale la pena. Voy a explicar esto a continuación bien, pero quiero hacer un pequeño comentario. Algunos dicen, ahí hay un error teológico, ahí hay un error escritural, porque Felipe, primero, Jesús no era hijo de José, y segundo, no era de Nazaret. Pero lo cierto es que Felipe no está cometiendo ningún error, porque legalmente hablando, Jesús sí era hijo de José, y había pasado la mayor parte de su vida en Nazaret, lo cual hacía que se les identificara en la antigüedad de esta forma. Si había vivido en Nazaret, ¿de dónde se le identificaba? Como alguien de Nazaret. Eso era todo. Ahora, Felipe concluye este discurso diciéndole: hemos hallado al Mesías, de una forma
que podría decirse desconcierta a Natanael, pero vale la pena mencionar esto. Cuando uno lee la estructura en el texto original, las palabras que vamos a ver en el tercer punto de Natanael no son palabras de desprecio, porque una lectura rápida le puede hacer a uno pensar que hay desprecio en la respuesta de Natanael, y realmente no es desprecio, realmente son las palabras como de alguien que habla con mucho asombro y que no puede entender lo que se le está diciendo. Eso nos va a llevar al punto número 3. Leamos el punto número 3, que se titula Los esfuerzos evangelísticos como la marca de un verdadero discípulo. Versículo 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Aún no se había extinguido la palabra Nazaret dicha por Felipe cuando Natanael dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? La razón más probable por la que Natanael hace esta pregunta tiene que ver con que, como lo mencioné hace un momento, Natanael era un hombre muy conocedor del antiguo pacto, y por causa de ese conocimiento, Natanael dice: ¿puede salir algo bueno de Jerusalén? Es decir, él conocía también las escrituras del Antiguo Testamento, que le hizo cortocircuito lo que le acaba de decir Felipe. No logra conectar a Nazaret con el Mesías. Pero lo que yo quiero destacar aquí es lo siguiente. Es como si Natanael estuviera diciendo: Felipe, ¿tú estás completamente seguro de lo que me estás diciendo? ¿Estás seguro de lo que dices es cierto? Y te lo pregunto, ¿por qué? Porque no he visto ningún texto de Moisés o los profetas en los que se haya predicho algo bueno en la categoría mesiánica respecto a este pueblillo llamado Nazaret. Esto es una aldea. Y ninguno de los profetas, ni Moisés, nunca hizo referencia a una actitud mesiánica o a un evento mesiánico que fuera a ocurrir en este insignificante pueblo. Así que noten, no es una actitud displicente. Él realmente está diciendo: mira, yo conozco el Antiguo Testamento y probablemente tú estés equivocado. ¿De Nazaret? Si nadie habló de Nazaret en el Antiguo Pacto. Ahora bien, lo que yo quiero destacar aquí, mis hermanos, más que lo que dice Natanael, es la respuesta que Felipe le da a su amigo. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret?, pregunta Natanael, y Felipe, ¿qué le dice? Ven y ve. ¿Les parece eso algo familiar? ¿Ya han escuchado ustedes eso antes? En el versículo 39, cuando Andrés y Juan se le acercan a Jesús y le preguntan en el 38, ¿dónde moras? Que era una forma de decirle: queremos estar contigo, déjanos ir a tener una entrevista privada contigo. El Señor, ¿qué le responde en el 39 a estos dos? Venid y ved. Vengan y ustedes cerciórense por ustedes mismos. En su respuesta, mis hermanos, podemos ver que de alguna forma Felipe entiende las legítimas dudas o preguntas que Natanael pueda estar teniendo frente a la gran noticia que él le está dando, y por eso no lo persuade con sus argumentos y sus razonamientos, sino que motiva a su amigo a que él vaya a Cristo, a que se cerciore por sí mismo, a que si tiene preguntas reciba respuestas, a que reciba satisfacción para la incertidumbre de su alma, y que esta satisfacción venga de la presencia misma de Cristo, tal y como ya le había pasado a Felipe. Lo motiva a ir a Cristo, lo motiva a beber de la fuente de vida, y le dice: venid, ved, que tus ojos mismos vean la grandeza de este Salvador que ha salido a mi encuentro. Frente al gozo, mis hermanos, y al asombro que experimentamos los creyentes cuando nuestros ojos fueron abiertos y pudimos contemplar la misericordia de Dios en Cristo Jesús, las acciones que prosiguen a esos sentimientos son, por así decirlo, instintivas o naturales. Así como a la lluvia, después de que llueve, la preside el frío, empieza a enfriarse la temperatura, así, mis hermanos, con el alma regenerada, una vez el rocío de la salvación ha caído sobre un corazón endurecido y lo ha pasado de muerte a vida, bueno, ese individuo ahora quiere compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Noten esto, hermanos.
Uno podría decir sin lugar a dudas que aquel individuo que procura la expansión del reino de Cristo a través de la predicación del Evangelio está poniendo sobre sí una característica distinguible de un verdadero discípulo de Cristo. Pastor, usted está diciendo que si yo no evangelizo, si yo no comparto de Cristo, yo no soy un creyente. No estoy diciendo eso, pero déjame, sí voy a decir algo. Un creyente pueda que durante algún tiempo, por su torpeza, por su inmadurez espiritual, refrenen sus labios y no salgan de ellos palabras que alienten a los hombres a ir a Cristo. Sin embargo, si ese hombre es un verdadero creyente, lo que va a pasar con él, como ocurre con todos los creyentes, es que él tendrá que ir madurando en la fe, creciendo en la fe. Y en la medida en la que él va creciendo en la fe, hermanos, la abundancia de la gloria del Evangelio será tan prominente que sus labios van a estallar, su boca se va a abrir y va a instintivamente, naturalmente compartir con hombres y mujeres sobre la gloria de aquel bendito Salvador que un día trajo luz y esperanza a su vida. Las palabras de amor, cristiano, escúchame, las palabras de amor que un día trajeron esperanza a tu vida no pueden quedarse guardadas en un rincón de tu corazón. No puedes hacer como aquel hombre que guarda sus tesoros en un viejo cajón y lo entierra para que nadie los encuentre. No, mis hermanos, nosotros, aquellos que hemos sido regenerados por la obra transformadora del Espíritu Santo, tenemos gratitud en el corazón por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, y al mismo tiempo empezamos con el paso del tiempo a tener un entendimiento más amplio de lo que pasará con aquellos que viven y mueren apartados de la fe que es en Cristo Jesús. Y como estamos agradecidos con el Señor y como sabemos lo que pasará con aquellos que mueren sin Cristo en su corazón, naturalmente se despierta un instinto por compartir las bondades del Evangelio con aquellos que no le conocen. Creyente, nosotros no fuimos llamados como equívocamente se ha enseñado a apartarnos del mundo y no tener contacto con nadie del mundo. Eso no puede ser absoluto. Quizá en términos de comunión, nosotros no debemos tener relación con el mundo. Si yo necesito un buen consejo, a la última persona que debo acudir es un impío. Debo acudir a un hermano en la fe para que me direccione según la palabra del Señor. Sin embargo, mis hermanos, en todo aquello que no concierne a la comunión, nosotros sí debemos relacionarnos con el mundo. Y debemos hacerlo, mis hermanos, con el propósito de anunciarle a ese mundo que no conoce del Señor, de anunciarle la buena noticia de reconciliación que hay en Cristo Jesús. Pastor, ¿yo puedo tener amigos incrédulos y charlar con ellos constantemente? Desde luego, que constantemente charles de Cristo. Compárteles de las bondades del Evangelio. Habla de la bondad de Cristo. Predícales. Sé un ejemplo de piedad para que tu vida misma confronte las tinieblas en las que ellos viven. Invítalo a la iglesia. Hermano, escúchame muy bien. Yo sé que todos nosotros tenemos, ese es probablemente el caso de la gran mayoría de nosotros, o de todos, personas a las que amamos genuinamente, pero que ellos no conocen al Señor. Escúchame bien. Ama a tus vecinos. Ama a tus familiares no creyentes. Ama a tus conocidos, compañeros de trabajo, de estudio. Ámalos. Ámalos tan entrañablemente que tengas como principal objetivo compartir de aquella buena noticia de redención que reposa en la persona de Jesucristo. No existe una forma de amor más genuina que compartir del mensaje de salvación con aquellos que no le conocen. ¿Sabes lo que pasará con aquel vecino, amigo, hermano, conocido, papá, hijo tuyo que no conoce del Señor? ¿Sabes lo que pasará con él? La Escritura dice que padecerá una condenación eterna.
y que nada ni nadie podrá librarlo de ese estado. Que en aquel lugar será el lloro y el crujir de los dientes. En hebreo se conoce como el Gehenna, aquel lugar del que nadie sale y del cual hay tormentos que nosotros ni siquiera podemos dimensionar. Por esa razón, la forma más amorosa que podemos tener con aquellos que no conocen de Cristo, mis hermanos, es con urgencia compartir de Cristo. Ámalos de tal manera que ellos, por lo menos tú tengas tu conciencia tranquila delante del Señor, que una y otra vez les anunciaste la razón por la que tú hoy vives. Y la razón por la que tú hoy vives es Cristo Jesús. Esto nos lleva al cuarto punto, versículo 47 al 49, el poder persuasivo de Cristo para salvar a los hombres. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Por el versículo 47, nosotros sabemos que Natanael sí aceptó la invitación que Felipe le hizo en el 46. Ven y ve. Pues sabemos que sí fue a ver a Jesús. Se podría decir desde la perspectiva humana, mis hermanos, que Natanael está viniendo a Jesús por medio del testimonio de Felipe. Pero como lo dejará extremadamente claro el versículo 48, la razón exclusiva por la que Natanael en efecto está yendo a donde está el Señor Jesús corresponde a la divina y soberana elección de Dios. ¿Ven cómo volvimos al mismo punto? Natanael fue a Jesús desde nuestra perspectiva porque Felipe le predicó, pero en realidad no está yendo porque le predicó. El versículo 48 nos deja saber que Jesús lo está llamando y utilizó a Natanael para esto. Este es mi punto, mis hermanos. Si alguien lee este texto sin su contexto, puede torpemente sentirse inclinado a pensar que es el hombre quien sale al encuentro de Cristo, lo cual, mis hermanos, es una perspectiva muy equívoca de la salvación y, por cierto, irrealista, porque escúcheme en esto, no era Jesús el que estaba perdido, era Natanael, era Felipe, era Valeria, era Ricardo, era Milton, era Freddy, era María. Nosotros somos los que estábamos perdidos, no el Señor Jesús. Así que nosotros no lo encontramos a Él. Él nos escogió a nosotros. Él salió a nuestro encuentro. Mira, esto es una historia de amor. Esto es una historia de amor. Estábamos perdidos. Estábamos, como dice Pablo, sin esperanza y sin Dios en este mundo, alejados de las promesas del pacto. ¿Y qué hizo Dios frente a este escenario tan terrorífico en el que nos encontrábamos? ¿Nos dio lo que merecíamos? No, mis hermanos, nos dio gracia y salió a nuestro encuentro. Ahora bien, este texto es hermoso porque Jesús dice que cuando Él vio a Natanael, el Señor dice de Natanael que había visto a un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Saben lo que esto significa? El Señor Jesús está diciendo, esto es hermoso, ustedes van a darse cuenta por qué. El Señor Jesús está diciendo que Él sabe que Natanael no es un judío cualquiera, que no es un hombre ritualista que se encarga de hacer actividades externas para quedar bien delante de los hombres, pero que por dentro tiene una vida corrompida. ¿Les ha pasado esta tragedia que uno va al supermercado, compra la mejor manzana, la que se ve por fuera rojita, y uno dice: uy, hasta la enceraron lo más de bien, se ve bien bonita, y usted se la lleva a la casa con la esperanza de comerse una manzana, la mete uno a la nevera para que esté fría, y cuando usted abre esa manzana que por fuera se veía preciosa, por dentro está negra y no se puede comer. Bueno, lo que Jesús está diciendo es: Natanael no es esa manzana que aparenta estar buena pero que está podrida por dentro. Él realmente es un varón de piedad. El apóstol Pablo, mis hermanos,
hablando de aquellos individuos que se preocupan por tener una vida externa y que por fuera quieren verse como muy piadosos, pero que por dentro están podridos. Bueno, Pablo dice, estos hombres no son hijos de Dios. Mira lo que dice en Romanos 8:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene del hombre, sino de Dios. He aquí un verdadero israelita. ¿Tú puedes dimensionar lo que aquí acaba de pasar? Jesús acaba de halagar a un hombre. Jesús, Dios, dice, este hombre sí es un hombre correcto. Lo que ocurre a continuación, mis hermanos, es que Natanael, un tanto perplejo por lo que acaba de escuchar de boca de Jesús, le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y el Señor Jesús de manera contundente le dice esto. Esto es impresionante. Antes que Felipe te llamara, y cuando estabas debajo de la higuera, te vi. A través de su respuesta, el Señor Jesús le muestra a Natanael que él tiene un conocimiento sobrenatural de todas las cosas. Natanael estaba por allá acostado debajo de una higuera. Y antes de que Felipe fuera a encontrarlo, o sea, le dice antes como para que no sepas que él vino y me contó el chisme, sino que yo sabía que tú estabas allá. Muchos comentaristas, y esto es importante, muchos comentaristas coinciden en que cuando el texto utiliza la expresión la higuera, no es solamente hacer una referencia que estaba acostado debajo de un árbol de higuera, de pronto durmiendo, no, sino que la higuera es una referencia al lugar que Natanael tenía como predilecto para estudiar y meditar en las escrituras del Antiguo Pacto. Cuando Natanael estaba, hermanos, esto es hermoso, cuando Natanael estaba en la higuera, estaba buscando del Señor, estaba meditando en las palabras del antiguo pacto. El punto entonces es este, mis hermanos. El Señor Jesús no solo le está mostrando su capacidad sobrenatural para conocer la ubicación geográfica de todos nosotros, sino que le está diciendo, yo vi que tú orabas, yo vi que tú estabas buscando de mí, yo que escudriño los corazones, supe lo que tú estabas haciendo. Y por eso le dice, he aquí, este es un verdadero israelita. ¿Ahora sí lo entienden? ¿Ven la razón por la que el Señor ahora dice, este es un verdadero israelita? Porque le está diciendo, yo conozco tu corazón, que eres un hombre piadoso. Sabiendo que Natanael era un hombre conocedor del antiguo pacto, como he tratado de demostrarlo en esta mañana, me gusta pensar, me gusta, que Natanael, y es que esto que voy a decir explica muy bien lo que va a pasar a continuación. Me gusta pensar que cuando Natanael escuchó al Señor Jesús decirle esto, y él se da cuenta que el Señor conocía lo que él estaba haciendo, que estaba teniendo una vida de devoción, me gusta pensar que Natanael, conocedor del antiguo pacto, inmediatamente pensó en algún texto que soportara lo que él iba a hacer a continuación. Salmo 139, versículo 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi amor y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Y esto explica por qué Natanael le dice, Rabí, Señor, amo. Y agrega esto, tú eres el Hijo de Dios, punto y coma, tú eres el Rey de Israel. Wow. ¿Ven que Natanael es un hombre muy conocedor del antiguo pacto? Porque la expresión Hijo de Dios y Rey de Israel son expresiones con las que el antiguo pacto estaba definiendo siempre al Mesías. De hecho, los salmos lo definen comúnmente de esta forma: Hijo de Dios y Rey de Israel. ¿Ven por qué no cometo una locura hermenéutica cuando digo me gusta pensar que Natanael tuvo en mente este texto? Porque Natanael realmente era un hombre muy conocedor del antiguo pacto. Es como si en la respuesta de Natanael, él dijera, Señor, yo reconozco que tú eres el que escudriña los corazones. Y yo sé, porque tengo el conocimiento de que solo hay una persona que puede hacer tal cosa.
Por eso entiendo que tú eres aquel por quien hemos esperado. Tú eres la simiente de la mujer. Tú eres la promesa del pacto. Sé que eres tú. Y por eso hoy me acerco en calidad de discípulo o de esclavo si lo prefieres. Pues finalmente tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Esta muestra de poder sobrenatural, mis hermanos, de Dios en la salvación de los hombres, una vez más nos deja claro que Dios es soberano en la salvación de todo aquel que Él ha decidido salvar. Nadie se ha salvado a sí mismos. Dios soberanamente salva a quien Él cree, a quien Él quiere. La salvación, mis hermanos, escúchenme, no es un estado al que se llega por conocimiento o por fuerza de voluntad. La salvación, mis hermanos, es algo que tiene su punto de partida en el beneplácito de Dios y que tiene como protagonista, como eje protagónico a Cristo y a nadie más que Cristo. Es que yo le di la oportunidad. No, tú no le diste la oportunidad a nadie. El Señor te salvó. Es que Él toca la puerta como un caballero. ¿La puerta de qué? De mi corazón, y quiere sentarse. ¿En tu corazón podrido va a querer sentarse el Señor? Si la Escritura dice que Él va a quitar el corazón de piedra y lo quitará y lo echará y pondrá en lugar de ese, Él va a hacer un trasplante de corazón y va a poner un corazón de carne. Y en ese corazón que Él ponga y que abrirá la puerta de par en par cuando quiera, Él se sentará y se entronizará. ¿Ves lo hermoso que es esto, mis hermanos? La salvación es un acto precioso, mis hermanos. Dicho razonamiento, saber que el Señor nos salvó soberanamente cuando tú y yo le aborrecíamos, debe hacer que cada alma redimida caiga sobre sus rodillas diciendo: Señor, gracias por abrir mis ojos y permitirme contemplar la gloria de Cristo Jesús. Eso nos lleva al quinto punto de este sermón, versículos 50 al 51. La promesa de un conocimiento más profundo de la persona de Cristo. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante, escuchen esto es lo que iba a haber mayor, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. La narrativa de los eventos que ocurren en el cuarto día, mis hermanos, terminan de una forma maravillosa. En estos dos versículos, el Señor Jesús le declara a Natanael que su conocimiento del Salvador no se quedaría limitado a lo que él había conocido hasta ese momento, sino que ese conocimiento que ahora él tenía de Cristo y que lo había persuadido a creer en él, se iba a profundizar en la medida que pasaran los días. Hermanos, esto es espectacular. Cristo le promete a Natanael que él podrá conocerlo cada vez un poco más, que él verá algo más glorioso y será a ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Cosas mayores verás, le dice. Ahora, ¿qué era lo mayor? De cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí el Señor utiliza una expresión muy judía, más bien muy hebrea, que es de cierto os digo, que es una forma de decirle a su audiencia: oído abierto, pilosos, porque lo que voy a decir es espectacular. De hecho, la expresión se utiliza para dar conclusiones, pero la forma en la que el Señor Jesús siempre utilizó esta expresión era para dar una estocada final, pero una gran conclusión. ¿Y qué es lo que les dice? Le da una promesa. Una promesa que va dirigida particularmente a Natanael, pero que en la práctica todos nosotros hemos experimentado. ¿O acaso tú conoces lo mismo de Cristo hoy que conocías cuando el Señor te salvó? Hoy tú conoces más. ¿Y tu corazón se sigue emocionando por Cristo? ¿Y sigues ardiendo de anhelo por Cristo?
Bueno, si eso es así es porque el Señor está impartiendo el cumplimiento de esa promesa en tu vida. ¿Y cuál era la promesa? ¿Qué era lo que tendría que ver Natanael y que en otro sentido veremos nosotros? Que veremos el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, este versículo naturalmente lo han conectado con otro texto, ¿verdad? O sea, ¿ustedes ya lo conectaron con otro texto? Una escalera, ángeles que suben, ángeles que bajan. Bueno, tiene su trasfondo en Génesis 28, donde se nos cuenta la historia de Jacob, un hombre que estaba huyendo de su hermano Esaú, a quien había engañado, y que tiene un sueño. Se acuesta y tiene un sueño. Y en el sueño, Jacob ve como una escalera toca el suelo y el extremo alcanza hasta el cielo. Y sobre esta escalera se ve ascender y descender a ángeles. Y en relación a ese sueño, allí en el mismo capítulo 28, Dios le habla a Jacob y le dice: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esto es el trasfondo. Ahora escúchenme en esto que es impresionante. Lo que tenemos aquí en Juan capítulo 1, mis hermanos, es el antitipo de la escalera de Génesis capítulo 28. Cristo, mis hermanos, es el cumplimiento de aquella unión entre lo celestial y lo terrenal. Cristo, mis hermanos, es el eslabón entre el cielo y la tierra. Cristo es el lazo de unión entre Dios y los hombres. Cristo es aquel por medio de cuyo sacrificio el hombre puede ser reconciliado con el Dios Padre y lo presenta justo delante de él. Cristo, mis hermanos, es la puerta de salvación. Él es el antitipo del tipo de Génesis capítulo 28. Natanael y nosotros tenemos grandes motivos para entusiasmarnos frente a esta promesa. Pues el Señor, mis hermanos, es aquel que es plenamente Dios para redimirnos. Pero el texto dice que Él también es el Hijo del Hombre. En otras palabras, Él también es plenamente hombre, como para poder redimirnos. De allí que alguien en la antigüedad dijera con muchísima razón: lo que no se asume no se redime. Cristo, siendo Dios, asumió una naturaleza humana para poder redimirnos, mis amados hermanos. Y en la medida en la que tú perseveres en la fe, debes tener la certeza de que tu conocimiento, de que tu relación con este Cristo amoroso de quien hemos hablado en esta mañana, esa relación se va a hacer más profunda, más íntima, y ese conocimiento de este Salvador será más claro. Natanael, mis hermanos, pudo vislumbrar el penetrante conocimiento sobrenatural de Cristo cuando Cristo le dijo: yo te vi debajo de la higuera. Noten esto. ¿Qué atributo divino hay detrás del hecho de que Cristo vio a Natanael debajo de la higuera? Su omnisciencia. Ahora escúcheme en esto. Lo que persuade el alma de Natanael, y esto es espectacular, es que Natanael pudo identificar rápidamente que Jesús era el Cristo, pues en él estaban obrando los atributos que solo operan en la deidad. Pero esto es impresionante. Lo que esperan los creyentes y lo que nos llena de gozo es saber que aquellos atributos divinos Dios ha decidido usarlos para la salvación nuestra. Dios decide hacer despliegue de su soberanía, de su omnisciencia, de su omnipresencia para la salvación nuestra. Y así ha ocurrido con cada uno de nosotros. Dios obrando de forma sobrenatural para salvarnos. Frente a estas verdades tan gloriosas, hermanos, solo nos queda adorar y agradecer al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Las cosas mayores que tú y yo, hermano, podremos observar algún día, tienen que ver no solamente con que reconoceremos que Jesús es el Hijo de Dios, sino que también es el Hijo del Hombre, y que por lo tanto Cristo Jesús es la escalera entre Dios y los hombres, y que además
Aquel que une lo celestial con lo terrenal empleará sus atributos divinos con el propósito de salvarnos soberanamente. Y todo esto lo hará para la gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos.